Qué lindo es cuando podemos conocernos, podemos, además de conocernos, poder animarnos, hermano. Porque hay detalles que algunos los consideramos más y otros no los tomamos en cuenta, pero ahí está mi hermano, para que me lo recuerde. Ahí está mi hermana para que también me ayude y me anime. Y hermanos, en todas estas realidades que tenemos en Cristo, hay algo que quisiera yo tocar, dejar como un... Porque vemos que ayer en Temuco habían alrededor de 200 jóvenes. 200 jóvenes participaron del retiro, jóvenes acá de la zona sur. Y de Concepción al sur creo que era. Vemos que de acá fue un grupo considerable, de San Martín también. Y gracias, Señor, por eso. Pudieron participar bastantes jóvenes. Hermanos, y en este caminar, en esta realidad que tenemos en Cristo, hay un fundamento, hay recomendaciones que el Señor a través de su palabra nos hace para que nosotros podamos permanecer, para que nosotros podamos caminar en armonía, caminar en paz, caminar juntos. Porque el Señor no vino a hablarnos individualmente. El Señor constituyó una iglesia y nosotros somos parte de la iglesia y somos parte de su cuerpo. Veíamos que el pan era uno solo acá, pero los hermanos lo partieron. Y cada uno de nosotros participó de ese único pan. Ninguno quedó sin su porción. Todos participamos del Señor. Hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo es uno solo. Y Jesús es la cabeza. El Señor es la cabeza. Y en esa armonía del cuerpo, hermanos, somos llamados, y aquí voy a dar lectura al capítulo 5 de Efesios, y quiero solamente, como decía, mencionar algunos pasajes y meditar en ellos. Capítulo 5 de Efesios, artículo 21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿De qué nos habla este pasaje, hermano? En primer lugar, está hablando en plural. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué nos tiene que hablar esta sujeción, hermano? Cuando somos jóvenes, hermanos, muchas veces tenemos muchas ganas de hacer cosas, muchas veces somos impetuosos y queremos hacer cosas. Queremos a veces tomar la delantera, aunque no seamos tan jóvenes igual. Queremos sobresalir. Muchas veces cometemos grandes errores porque no nos sujetamos. La sujeción, hermanos, habla de regulación, de que seamos regulados. Veíamos este gran número de jóvenes en Temuco. Vemos que acá hay hartos jóvenes también. Y quise tocar esto, hermano, y hablar de otra cosa, pero me llamó la atención el hecho de que nos podamos sujetar los unos a los otros. Porque es un principio que nosotros probablemente como iglesia local lo hemos considerado muy poco. O recién lo estamos conociendo. Este fruto del Espíritu, podríamos decir. Esta condición, cualidad que nos muestra el Señor. Tenemos en el Señor el más grande ejemplo de sujeción. Miramos el Getsemaní y vemos la oración del Señor como cuando le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad como yo quiero, sino que sea tu voluntad. ¿Qué vemos ahí, hermano? Vemos la sujeción de Cristo a su Padre. Vemos que el Señor
fue y se sometió a la voluntad de su Padre. En todo momento. Nuestro mayor ejemplo de sujeción es Cristo. Nuestra máxima de amor es Cristo. Nuestra máxima de misericordia es Cristo. Y somos llamados, hermanos, nosotros, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué es lo que es el temor de Dios? A ver si los hermanos acá participamos. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que es el temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y apartarte del mal, la inteligencia. En ese temor de Dios debemos sujetarnos los unos a los otros. Esto no está hablando, hermanos, de que nos humillemos. Porque su palabra nos muestra en los versículos anteriores, nos dice, el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra condición de llenura. Y esta llenura del Espíritu va a traer esta sujeción. Porque si nosotros nos queremos sujetar en la carne, no vamos a poder. Así es. Si nosotros nos queremos sujetar en nuestras fuerzas a un hermano, si yo me quiero sujetar a mi esposa, en mi fuerza no voy a poder. Si mi esposa se quiere sujetar a mí en su fuerza, no va a poder. Porque nuestra carne tiene mucho poder sobre nosotros. Queremos libertad. Nuestra carne es la naturaleza que es nuestra. Es lo que nosotros somos en esencia. Lo del Señor es lo nuevo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces, hermanos, podemos ver que la sujeción se manifiesta como un fruto de la llenura del Espíritu, de la llenura de la palabra del Señor. Que nos podamos amonestar, que nos podamos someter en el temor de Dios los unos a los otros. La sabiduría manifestada a través del temor. Si nosotros conocemos al Señor, si nosotros sabemos cómo Él era, si nosotros sabemos lo que Él hizo, nosotros le vamos a imitar. Nosotros le vamos a desear, le vamos a anhelar. Si nosotros participamos de la comunión del Señor, participamos de su mesa, si nosotros discernimos el cuerpo de Cristo, vamos a ser llevados a esta sujeción en el temor de Dios, sujetos al Señor y también sujetos los unos a los otros. Necesitamos permanecer sujetos los unos a los otros. Y esto nos va a traer beneficios. Esto va a traer orden a nuestra vida. Porque yo puedo decidir muchas cosas según mi propio entendimiento, según lo que yo creo que está bueno. ¿Se acuerdan cuando Pedro también le quiso hacer unas enramadas al Señor, a Elías y a Moisés? Esta buena intención que muchas veces nosotros tenemos, incluso para agradar al Señor, incluso para servir al Señor. Somos a veces muy impetuosos, hermanos. A veces queremos hacer cosas para el Señor en nuestra fuerza. A veces queremos nosotros tomar la delantera sin someternos al cuerpo, sin someternos los unos a los otros, sin sujetarnos a nuestros hermanos.
Que el Señor nos socorra, hermanos, para tener esta sujeción, Amén. para entender qué es lo que es la sujeción en el Señor, el sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué podemos decir también que no es la sujeción en el Señor? No es una humildad de carácter. Tampoco es permanecer como esclavos. Someternos. No nos está hablando de este sometimiento que nosotros vemos en el mundo. Porque apenas nos hablan de sometimiento, nos imaginamos a alguien que está prácticamente pisoteado por otros, golpeado, que ya está en sus últimos, ya no tiene fuerza y el otro lo está humillando. No. Esta sumisión tenemos que mirarla en el Señor mismo. ¿Cómo el Señor se sometió en esta obediencia? Es una sumisión que espera paciente también. Es una sumisión como la del Señor, que Él, aunque en un momento de mayor debilidad, cuando Él está angustiado hasta la muerte, pidió que esta copa ojalá pasara de Él. Porque humanamente, hermanos, es difícil. Pero el Señor obedeció. Se sometió a su Padre. Y esto es maravilloso porque esa es la realidad de la sumisión que nosotros deseamos experimentar. Necesitamos someternos a nuestros hermanos. Voluntariamente. Voluntariamente, ser regulados por nuestros hermanos. Para que todos esos arrebatos, todos esos arranques de nuestro propio ímpetu, como lo tuvo Pedro en varias ocasiones, sea regulado por el cuerpo. En muchas decisiones que nosotros tomemos, necesitamos ser regulados, necesitamos someternos en el temor de Dios. Que el Señor nos socorra, hermanos, para estas cosas tomarlas en cuenta. Anoche estuvimos con algunos jóvenes ahí en la casa y se daban momentos donde los jóvenes conversaban de distintas cosas y gracias, Señor, porque en esta comunión uno ve que también los jóvenes crecen espiritualmente, se conocen también y pueden en cierto modo regularse también a través de la palabra. Amén. Porque aunque no se llegue a un acuerdo, porque en algunos temas como que eran bien profundos, estaban muy avanzados algunos jóvenes ya en teología, en cosas. Y qué bueno, porque eso demuestra que hay interés por conocer a Cristo. Pero también tiene que existir esta regulación en todas estas cosas. Porque si no nos regulamos los unos a los otros, capaz que un joven puede entender mucho y estudiar mucho y puede decir, no, hermano, si esta doctrina es esto, y empieza a tomar algunos seguidores y empieza a confrontar a otro que no entiende igual, y si no hay sujeción, se les va a escapar esta situación de las manos. Por eso necesitamos esta regulación del espíritu. Por eso necesitamos someternos. No que no podamos conversar de distintas cosas, pero que estemos sometidos en el temor de Dios, los unos a los otros, que seamos regulados. Y miren lo que dice el versículo 22, de esto también se hablaba a los jóvenes. Y qué lindo, hermanos. Por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros motivemos a los jóvenes a que estén en estas cosas, a que participen de las reuniones, a que estén con los jóvenes, porque siempre va a ser beneficioso para la vida espiritual de cada uno, incluso de nosotros como padres. Yo, hermanos, me beneficié grandemente de estar en ese retiro. Capaz que más que algunos jóvenes. Miraba a algunos jóvenes que tenían 11, 12 años que estaban ahí, y los papás o los hermanos que estaban a cargo a cada rato los iban
a llamarles la atención para que pusieran atención. Pero ellos no, por su edad no pueden. Les cuesta mucho. Entonces seguían, al ratito estaban conversando o tirándose un papelito. Entonces, pero el Señor también en algo fue revelado a ellos. Porque no todo el tiempo estuvieron distraídos. Hubieron momentos que ellos estuvieron muy atentos. Entonces, entre que esté en la casa, así digámoslo humanamente, entre que esté en la casa y que esté mirando tele o mirando el celular, ¿cuánto mejor es que esté allá? ¿Cuánto mejor es que esté captando siquiera un 1% de toda la palabra? Porque le va a servir. El Señor va a ser formado en ese joven, en ese niño. De alguna manera el Señor va a ser formado en ellos. El versículo 22, hermano, dice, y de esto hablaba a los jóvenes igual, por eso lo quiero tocar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto probablemente a los varones nos gusta, ¿cierto? Porque vemos la sujeción, como les decía adelante, como que tiene que estar bajo mi autoridad, mi dominio. Pero ¿qué nos decía el versículo 21? Que la sujeción tiene que ser en los unos y los otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. ¿Cómo dice la otra versión? Hay una versión más moderna este verso, a ver si lo que la tiene. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí tenemos la regulación, en cierto modo, en este pasaje, cuando decimos que las casadas estén sujetas a sus maridos. Hermanos, si hasta ahora nosotros hemos visto la sujeción como una imposición, como que mi esposa tiene que obedecerme en todo a mí, miremos este verso. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra, hermano? Su sustentador, quien le da la salud, quien le da protección, quien la provee. ¿Qué hizo el Señor con la iglesia? El Señor nos demandó una obediencia, así como nosotros pensamos que tiene que la esposa someterse a nosotros. ¿Por qué amamos al Señor, hermano? Porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que vemos en el Señor, hermano? ¿Qué es lo que vemos en el Getsemaní? ¿Qué es lo que vemos en la cruz? La mayor expresión de amor que nosotros podamos contemplar la vemos en la cruz. ¿Por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Él demostró, hermano, en lo práctico, su amor. Él demostró su amor derramando su sangre, siendo nuestro Salvador. Nosotros no le amamos al Señor, hermano. Si el Señor quisiera imponerse y ser un Dios tirano, como son los reyes, como fueron los reyes en la antigüedad, que exigían una adoración sumisa, sometían a todos sus súbditos, que tenían que arrodillarse, que tenían que adorarlo, y si no, ¿qué pasaba? Los mataban. Si Dios quisiera hacer eso, ¿lo podría hacer o no? Si Dios apareciera aquí en el cielo y viéramos su poder, si nos mandara un par de rayos nomás, nosotros estaríamos cuerpo en tierra adorándole y sometiéndonos, el mundo entero, hasta los más perversos, hasta los que más han maldecido a Dios, estarían postrados. Porque el poder de Dios, como cuando Dios se manifestaba en el Sinaí, ¿se recuerdan? Que los israelitas le dijeron a Moisés, habla tú solo, no, porque nosotros vamos a morir si el Señor nos habla a nosotros. Anda tú solito, no. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, tuvieron temor. Porque Dios se manifestó de cierta manera se mostró como ese Dios poderoso, como ese Dios. Probablemente los israelitas decían en cualquier momento, el resplandor nos va a matar. Pero hermanos, vemos que el Señor no fue así. El Señor no es así, el Señor nos da, y de eso se hablaba anoche igual,
que el Señor nos da esa libertad. Y ahí los jóvenes discutían, ¿cierto?, si era una libertad, una voluntad propia, o éramos que el Señor nos tenía ya era predestinación o era o libre albedrío, ¿cómo se dice? Vemos el amor del Señor, hermano. Hermano, si porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El Señor es cabeza. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. ¿De qué manera, hermano? El Señor nos da todo. Yo como esposo le he dado todo a mi señora. Ahí está mi señora, se está riendo. No le he dado todo. Pero el Señor a mí me lo dio todo. Hermano, ese es nuestro deber. Si Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos cabeza de nuestras esposas. Nosotros tenemos la mayor responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad, como dicen los versos de más abajo, de amar a nuestra esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. Hermano, ese es un verso que nosotros los que tenemos esposas, los varones, yo creo que debemos, así como nos dieron esa credencial ayer, deberíamos tener una credencial acá con ese verso. Marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y después dice, más encima dice eso, y se entregó a sí mismo por ella. O sea que, hermanos, con esa realidad del Señor. Por eso que nosotros amamos al Señor, porque cuando conocemos de qué manera el Señor se entregó por nosotros, nosotros le amamos. Nosotros somos capaces de después de una alabanza, alabar al Señor con nuestra voz, decirle lo maravilloso, lo grandioso que es el Señor. ¿Por qué lo exaltamos de esa manera? Porque nos damos cuenta de su gran amor, porque miramos su obra y lo contemplamos y vemos que con nuestras palabras torpes a veces no somos capaces de describir la grandeza del Señor, de describir el amor del Señor. Hermano, y a los varones, a nosotros nos toca expresar ese amor con nuestras esposas. Imagínense la vara alta que nos dejó el Señor. Miren, vamos a ir por partes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que le da la salud o la salvación, decía la otra versión, al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Así como la iglesia está sujeta ¿a quién? ¿Y por qué estamos sujetos? ¿Por miedo? ¿Porque nos da miedo que el Señor en cualquier momento nos pulverice con un rayo? ¿Por eso? ¿Por qué nos sujetamos? Por amor, porque vemos el amor del Señor manifestado a nosotros. Que nosotros no merecíamos ese amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Eso lo hicimos nosotros? Nosotros nos sacamos las manchas. Nosotros nos presentamos limpios y sin arruga. ¿Quién hizo esa obra? Esa obra tenemos que hacer los varones, hermanos. Esa obra de amor tenemos que manifestarla a nuestras esposas. Es difícil, ¿o no? A los jóvenes que aún no se comprometen en matrimonio, se van a asustar. El mundo, hermano, ¿qué nos muestra? Voy a leer algo que anoté acá, hermano. Miren. Hablando del matrimonio. Si partimos de la verdad que Dios es soberano y nunca se equivoca, es perfecto y nunca hará nada malo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Que Dios es soberano, que nunca se equivoca, es perfecto y nunca hará nada malo. ¿Podemos decir amén? Amén. ¿Qué diremos del matrimonio establecido en la palabra? ¿Qué diremos de esto que estamos leyendo y de la sumisión? ¿Qué diremos del amor? ¿Qué diremos del matrimonio establecido en la palabra? ¿Diremos lo mismo?
Por lo tanto, toda pareja debe perseguir el diseño establecido por Dios en la palabra. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, esto no nos gusta. Nos agrada lo fácil. Nos agrada lo rápido. Queremos las cosas rápido. Y queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera. Esa es nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que vemos en el Señor, hermano? El Señor nos amó. El Señor esperó a los discípulos, a pesar de que los discípulos no lo entendían, a pesar de que los discípulos no lo amaban, a pesar de que los discípulos lo dejaron solo, el Señor los amó. Oh, Señor. El Señor esperó. Jóvenes, hay un hermano que vino, nos visitó de Brasil años atrás y les dejó una tarea, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál fue la tarea? Orar por su esposa y por su futuro esposo. La oración nos habla de un anhelo, nos habla de una espera. ¿Se acuerdan cuando el Señor menciona a la viuda que iba vez tras vez hasta que cansó al juez injusto? Y el juez dijo, ya esta viuda me cansó. O sea, no fue una vez nomás. Si hubiese sido una vez, el juez se hubiese olvidado. Pero la viuda fue muchas veces. Hasta que el juez le hizo justicia. Los jóvenes se han acordado de perseverar en esta oración. Las jovencitas, los jovencitos. El hermano dijo, ustedes ya están pololeando, dijo. El hermano se aprendió qué es lo que significaba pololear. Ustedes tienen que empezar ahora a pololear, dijo. ¿De qué manera? Pidiéndole al Señor por su esposo y por su esposa. Que el Señor les prepare un esposo. Someternos al Señor. Que el Señor haga su voluntad. Esperar en el Señor. Y someternos los unos a los otros, hermanos. Tenemos el cuerpo, tenemos la iglesia, limpiándonos en el lavacro del agua por la palabra. Como amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este puro verso, hermano, podríamos estar, yo creo que mucho tiempo escudriñándolo y profundizándolo, de qué manera el Señor se entregó. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, quisiera dejar hasta acá nomás para no ser solamente saltarme al verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y la regala. Como también Cristo, ¿a quién? La sustenta y regala. A ver, otra versión, a ver cómo dice. La cuida. Pero me gustó más esta, hermano, que dice regala. ¿Qué es lo que es regalar? Es como hacerle caricia, hacerle regalo, hacerle... Hermanos, la palabra es tan amplia, hermano, la palabra es tan profunda que nosotros no somos capaces, hermano, de en nuestro pobre vocabulario expresar lo que el Señor quiere decirnos acá. Y es maravilloso, hermano, que ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, porque dice que somos, ahí dice, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Cuando yo trato mal a mi esposa, me estoy tratando mal yo mismo. Somos uno. Y Pablo dice, además esto lo digo también, dice, de Cristo y la iglesia. O sea, hermano, el matrimonio es la expresión de Cristo con la iglesia. Es algo sagrado. Es algo que el Señor, desde el Edén, hermano, ahí cuando antes del pecado ya el matrimonio ya estaba. ¿Por qué? Porque era algo bueno. Es algo bueno. Hermano, nosotros tenemos que volver a encontrar esta realidad del Edén allá acerca del matrimonio. No podemos quedarnos con lo que hemos recibido del mundo del matrimonio. Tenemos que sacarnos toda esa lacra que tenemos acerca del matrimonio, acerca de la sumisión en el matrimonio. Tenemos que ver a Cristo en el matrimonio.
Tenemos que ver a Cristo de qué manera amó a la iglesia. Necesitamos esto, hermano. Yo lo necesito en mi matrimonio. Necesitamos que los jóvenes nos vean a nosotros y digan, no, realmente quiero ser como mi papá. Quiero ser como mi mamá. ¿O no lo necesitamos, hermano? ¿O nos vamos a conformar a lo que de qué manera hemos sido hasta ahora en el matrimonio? ¿O alguien se puede poner como ejemplo y decir, yo tengo un matrimonio perfecto como Cristo amó a la iglesia? Como Cristo y la iglesia. ¿Podemos decir eso? Vemos que nos falta. Y necesitamos el socorro del Señor. Necesitamos someternos los unos a los otros para también en esto ser ayudados. Me gustó mucho, hermano, escuchar a Lucas hoy día que dice que se juntan los matrimonios en San Martín y están juntos, reciben palabras, se exhortan, se animan. Todas esas cosas, hermano, tenemos que copiarlo, bueno. ¿Por qué nosotros acá no nos podemos juntar? Si habemos hartos matrimonios o no tenemos necesidad. Se nos habló en Lucacura este año de la familia, ¿o no? ¿Cuánto hemos repasado, cuánto hemos retomado esas palabras? ¿Cuánto hemos ahondado en el tema de la familia? ¿Cuántos errores estamos cometiendo como familia, como padres? También escuchábamos que un hermano decían que cuando nosotros somos padres, en Lucas para que decir igual, cuando nosotros somos padres, aprendemos a ser hijos también. Y nos damos cuenta cómo es Dios con nosotros, nuestro Padre Celestial. Porque nosotros nos toca ser padres. Y tenemos que mirar a Dios Padre y decir que estamos lejos de esa realidad. Que el Señor nos socorra, hermanos. Bendigo al Señor en esta mañana y doy gracias porque el Señor nos ha permitido estar acá en este día extraño que está nevando, estuvo nevando en la mañana. Pero el Señor hace como Él quiere. El Señor ha querido que estén los jóvenes, estén los hermanos acá. Y gracias, Señor, por esta palabra, hermano. Y que el Señor pueda cada día tomar ventaja en nuestras vidas. Ventaja en la iglesia, hermano. Nos falta, somos conscientes de que nos falta, pero confiamos y perseveramos en el nombre de Jesucristo para que Él, porque Él dice que a la iglesia la lavó, la justificó, la santificó y se le presenta sin mancha y sin arruga. Y nosotros nos miramos y nos vemos totalmente sucios. Pero en Cristo tenemos este privilegio. Porque Él hizo la obra, no nosotros. Entonces permanecemos en esa obra de Cristo. Y como decía el verso lema, ¿cómo era? ¿Se acuerdan o no? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Gracias, Señor. Esa es la vida eterna, hermano. Amén.